doctora, sí se ven las diapositivas. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces, muy buenas noches con todos, doctores. Soy la doctora Gabriela Salinas, otorrino del Hospital Honorio Delgado. Ahora vamos a comenzar con las clases teóricas de la tercera fase, que van a ser lo que es semiología de faringe y patología inflamatoria. Por favor, si se cortan las diapositivas o dejan de escucharme, me avisan para que no esté hablando y ustedes no me estén escuchando nada, ¿ya? Entonces, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Sí, doctora, sí doctora. se lo escucho. Listo. Entonces, para continuar la clase vamos a hablar acerca de lo que es la faringe. La faringe es un órgano impar, como estamos visualizando en la imagen, de tamaño mediano, simétrico, que va desde la base del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical. Esta va a estar formada por tres porciones, lo que es la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Ahora vamos a hablar acerca de rinofaringe y orofaringe y la laringofaringe será el tema de la siguiente clase teórica. En rinofaringe vamos a ver que es la región posterior de la nariz, es decir, la región de las coanas. ¿Pasó algo? Creo que nos están cambiando las diapositivas. Sí, doctora, se ha quedado en la presentación. En la primera. A ver, espérense. Espérense un momentito. No está mi internet. Ahora, Sí se ve, doctora. ¿sí se está cambiando? Sí, ya está Ya. cambiando. Entonces estábamos hablando de la faringe, que la faringe se va a dividir en tres partes. Una porción superior, que es la rinofaringe, una porción media, que es la orofaringe, y una porción más inferior, que es la laringofaringe. Entonces, hablando acerca de la rinofaringe, vamos a ver que esta es la parte posterior de la nariz. Es decir, esta es la parte de las coanas. Hacia la parte anterior de la rinofaringe la vamos a delimitar por lo que es la cola de los cornetes. Hacia la región superior vamos a ver acá lo que son las amígdalas faringias o las llamadas adenoides. En las porciones laterales vamos a ver lo que es la trompa de Eustaquio, el orificio de ingreso de la trompa de Eustaquio, y alrededor está la fosa de Rosenmüller, y en la región inferior va a estar formada por lo que es el velo del paladar. En la región orofaringia vamos a ver que este es el ingreso o la comunicación a la boca. Eso quiere decir que estamos hablando del istmo de las fauces. Hacia los lados laterales se van a encontrar lo que son las amígdalas palatinas, los que nos causan los cuadros de amigdalitis agudas, y en la parte posterior va a estar lo que van a ser los folículos linfoides de la faringe. Y bueno, la laringofaringe, que es la siguiente clase teórica. En lo que es irrigación, como vemos en la imagen, vamos a ver que tanto la arteria tonsilar, la arteria palatina ascendente, faringe ascendente, la palatina descendente como la lingual dorsal, todas son ramas directas de la carótida externa. Esta irrigación se va a dar en lo que son las amígdalas palatinas y las adenoides. Es por eso cuando nosotros hacemos diferentes cirugías como amigdalectomías o adenoidectomías, nuestra principal complicación o nuestro principal miedo que tenemos al realizar estas cirugías es el sangrado, porque son sangrados directos de lo que es la arteria carótida externa, entonces es muy difícil de cohibir este sangrado. Luego vamos a hablar acerca del anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer es un conjunto de estructuras compuestas por tejido linfoide. Su función principal va a ser la de proteger y defender de las vías aéreas y digestivas, ya que estas estructuras van a captar los gérmenes y se los van a presentar a nuestro sistema inmune. Como visualizamos en la imagen, estas estructuras van a formar un anillo.
con la composición de este anillo más superior se va a dar por lo que son las adenoides o amígdalas faringias, que cuando estas crecen o aumentan de tamaño, nos va a dar el cuadro de lo que es la hipertrofia adenoidea, haciendo que estos niños presenten lo que es una insuficiencia respiratoria nasal. A los laterales vamos a tener lo que son las amígdalas tubáricas o también llamadas amígdalas de Gerlach, que cuando estas se hipertrofian van a haber alteraciones a nivel de la trompa de Eustaquio. Luego tenemos las amígdalas palatinas, o llamadas tonsilas, que son las que nos van a dar los cuadros de amigdalitis agudas. Y por último tenemos el tejido linfático que es de mayor tamaño, que es la amígdala lingual, que está situado en lo que es la base de la lengua. Cuando hablamos de semiología, vamos a ver que la exploración de la faringe debe realizarse en sus 3 regiones. Tenemos que hacer la anamnesis y los antecedentes tanto familiares y personales que tenga el paciente. Entonces, primero preguntaremos evolución. ¿Cuánto es el tiempo de evolución que el paciente presenta, por ejemplo, esta amigdalitis? Porque es diferente tratar una amigdalitis aguda a la que le vamos a dar en ese momento un tratamiento antibiótico a tratar una amigdalitis crónica o un proceso crónico, que ya no volveremos a recetar antibióticos, sino buscaremos la causa por la cual el paciente nos está haciendo este problema más crónico, como podrían ser desviaciones septales, que el paciente sea un respirador bucal, que tal vez el paciente tenga reflujo, que son cuadros crónicos que no van a dar cronicidad de estos cuadros. Es importante preguntar su relación laboral, si trabajan con polución, con amianto, con carpintería, porque muchos de estas exposiciones van a ser las que pueden producir lo que son los famosos cánceres epidermoides, ¿no? También factores higiénico-dietéticos como el uso de alcohol o tabaco, antecedentes quirúrgicos, si el paciente ya ha sido sometido a una adenoidectomía, una amigdalectomía, una cirugía nasal. Luego pasaremos a lo que es la exploración y el examen físico. Entonces, a la inspección, lo que ustedes más fácilmente van a hacer va a ser la orofaringoscopía, ¿no es cierto? En un primer momento, si es un paciente abuelito, se le tendrá que decir que se retire todo lo que son prótesis dentales, si tienen piercing, también decirles que se retiren para poder visualizar todo lo que es la orofaringe. Luego, con ayuda de un bajalenguas, podremos hacer que la lengua se retraiga hacia abajo y indicándole al paciente que pronuncie la letra A, vamos a hacer que este istmo de las fauces se aperture un poco más y podemos visualizar de mejor manera todo lo que son amígdalas palatinas, todo lo que es paladar, todo lo que es úvula y luego pasaremos a evaluar lo que son los dientes, mandíbulas, así como las lesiones externas que se pueden visualizar. Hay otra maniobra que es importante, que es la maniobra de Vigo-Smith, que como ven en la imagen, con un depresor lingual se comprime lo que es la amígdala palatina hacia la parte posterior de faringe. Esta maniobra importantísima para nosotros visualizar amigdalitis crónica. Cuando nosotros al hacer esta maniobra visualizamos la salida de calcium o los llamados tonsolitos y estamos hablando de algo crónico. No es algo agudo a lo que solamente le vamos a dar antibiótico. La palpación, principalmente para descartar tumoraciones de base de lengua, ¿no? Muchas veces estas tumoraciones de base de lengua no son vistas a simple vista, entonces con el uso de la palpación vamos a poder llegar a detectar esta tumoración. Como vemos en esta imagen, una mano tiene que estar presionando la región inferior de la mandíbula hacia arriba para poder sobresaltar las tumoraciones a nivel de base de lengua y poder descartarlas, ¿no? Y palparlas para ver cómo son las características de estas tumoraciones, ¿no? Si son duras, son pétreas, son suaves, tal vez es una glándula salival lo que es inflamado. Entonces, ¿qué vamos a ver en el examen físico? Primero los labios, la simetría, muy importante para descartar lo que son parálisis facial, el color, si hay presencia de cianosis, si hay palidez, si hay la presencia de vesículas o de úlceras. Luego pasaremos a ver la mucosa bucal,
también la coloración de estas, si es amarillenta o es pálida, si tiene un color rojo escarlata, si tiene manchas blanquecinas rodeadas de una aureola roja, descartando lo que es sarampión, o si hay la presencia de vesículas para descartar lo que son varicelas, ¿no? Luego tenemos que ver la evaluación de las encías, ¿no? Como en estas imágenes les mostramos, hay un sangrado gingival. Esto me puede decir que el paciente puede tener algún problema de coagulación, así como también puede tener una mala higiene, lo que le produce sangrado gingival, ¿no? Y también los dientes, súper importante para descartar lo que son abscesos, ¿no? Abscesos cervicales que no encontramos un foco exacto, tenemos que descartar que estos focos no sean por unas caries que presente el paciente. Luego ya de eso pasaremos a evaluar lo que son las amígdalas, ¿no? Las amígdalas siempre tienen que ser iguales, del mismo tamaño, entonces tenemos que ver simetría. Luego tenemos que visualizar la presencia de criptas. Mientras una amígdala tiene más criptas, es decir, sea más, con presencia de trabeculaciones, esta va a ser más predispuesta a que se quede acá comida, esta comida se infecte y el paciente produzca tonsolitos y estos tonsolitos hagan que el paciente presenta halitosis, ¿no? Sea la presencia de flemones o abscesos periamigdalinos que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, siempre ver simetría, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos ambas amígdalas del mismo tamaño, pero se encuentran aumentadas de tamaño, que estamos hablando de una hipertrofia amigdalina. En esta primera imagen, una hipertrofia amigdalina de un segundo o tercer grado, mientras esta imagen, una hipertrofia amigdalina de cuarto grado. Simetría, siempre tienen que ser, como les dije, del mismo tamaño. En la imagen inferior podemos visualizar que la amígdala derecha es un grado 2 a 3, que es media mamelonada, que se va hacia abajo, mientras que en el lado izquierdo no hay amígdala, ¿no es cierto? Cuando hay una simetría de amígdalas, nosotros sospechamos mucho de lo que es malignidad. Y cuando hablemos un poco de los tumores o de los cánceres de orofaringe, el lugar donde más se sitúan esas tumoraciones es a nivel de amígdalas palatinas. Entonces, asimetría de amígdalas, gran sospecha de malignidad. Es por eso que es mejor retirarlas. Cuando hay la presencia de un fenómeno agudo de inflamación en las famosas amigdalitis, donde vemos que hay un eritema, hay secreción purulenta que salen a través de las criptas amigdalinas, hay sudados puntiformes, estamos hablando de algo agudo, que tal vez en un primer momento va a ser vírico para luego convertirse en una infección bacteriana, y si hay la presencia del famoso flemón periamigdalino, ¿no? Que esta es una urgencia, una emergencia, donde una amigdalitis que no ha recibido un tratamiento adecuado, esta infección no solamente ha quedado en lo que es amígdala, sino ha ido hacia lo que es paladar blando, ha disecado lo que es el músculo constrictor superior y visualizamos que hay un abombamiento de todo lo que es el paladar blando. Hay este abombamiento hace que la úvula se desplace contralateralmente, el paciente no me va a poder abrir la boca, se va a encontrar en mal estado general porque estamos hablando que acá ya hay absceso, hay pus, hay secreción purulenta, la cual tiene que ser drenada. Cuando evaluamos ya lo que es la lengua, vamos a ver si hay lesiones en la lengua, como es la presencia de leucoplasias, que son áreas blanquecinas indoloras en mucosa bucal. ¿Importante hacer seguimiento de esas lesiones? Sí, porque son unas lesiones benignas, pero que pueden malignizarse. Entonces, si vemos que después de que al paciente le hemos quitado todos los hábitos nocivos, los hábitos inflamatorios crónicos, sigue presentando estas lesiones leucoplásicas, mejor es realizar una biopsia, porque esto podría ser el inicio de un cáncer de lengua, ¿no? Si hay la presencia de úlceras aftosas, que es algo que nos ha pasado a muchos, que después de un traumatismo hemos presentado esta úlcera dolorosa, redondeada, con un halo rojo a su alrededor, que normalmente esta lesión después de 7 días empieza a disminuir de tamaño. Muchas veces damos un poco de corticoides, antibióticos tópicos, lo cual ayuda a disminuir esta lesión. La presencia de glositis atrófica, ¿no? Principalmente es una lengua lisa, completamente lisa, brillante, que nos sugiere deficiencia de diferentes vitaminas, principalmente lo que es la riboflavina, niacina, ácido fólico y vitamina B12, o ya también una lengua fisurada. Ya no es lisa, sino tiene bastantes fisuras, y esto
pensamos principalmente en gente adulta que no se hace buena higiene, que use prótesis dentales, donde estas fisuras en la lengua hacen que se pueda quedar la comida y produce infecciones consecuentes de esta zona. Luego tenemos que descartar algunas lesiones benignas, como es la presencia de la ránula. La ránula es una tumefacción quística, es un mucocele, ¿no?, de la glándula salival, donde se ha producido una obstrucción del conducto salival y se ha quedado la secreción salival en una formación quística. Esto normalmente, si se encuentra en boca, se conoce como mucocele, pero si está por debajo de la lengua, en piso de la boca, esta ya tiene un nombre particular que se llama ránula. Vamos a ver esta tumoración translúcida que justo aparece en la línea media, cuyo tratamiento va a ser la marsupialización de este quiste, es decir, no solamente drenarlo, sino abrirlo y quitarle la cápsula para que esto no se vuelva a llenar. Luego tenemos otro tumor, que es el epulis, que es un tumor localizado en las encías, es un tumor benigno, por lo general este es de aspecto inflamatorio, en ocasiones puede ser doloroso, pero tras quitar el evento traumático y la inflamación con un poco de corticoides, este va disminuyendo de tamaño y desapareciendo por completo. En lo que son exámenes auxiliares para examinar estas estructuras, vamos a comenzar con lo que es la laringoscopía indirecta. La laringoscopía indirecta se realiza con estos espejos laringios. Estos espejos laringios previamente calentados y como visualizan en esta imagen la paciente sentada, se le pide que abra la boca y con una gasa nosotros jalamos la lengua hacia afuera y con el espejo laringio ingresamos a la región posterior, ¿no? En un primer momento haremos una rinoscopía posterior para visualizar lo que es rinofaringe y luego el espejito lo voltearemos hacia abajo para realizar una laringoscopía indirecta donde nos dará esta imagen que vemos en la parte inferior, ¿no es cierto? Podemos llegar a ver lo que es la base de la lengua, podemos llegar a ver lo que es epiglotis, aritenoides y bien de lejos o bien escaso se va a localizar cuerdas vocales, ¿no? Entonces, este estudio, que no nos da una visión directa de la laringe, nos ayuda a evaluar si el paciente presenta grandes tumoraciones a nivel laringio. ¿Ya? Es lo mismo que siendo el paciente se le jala la lengua y podemos llegar a visualizar esas estructuras. Y luego tenemos la laringoscopía directa. La laringoscopía indirecta, a diferencia de la directa, que la laringoscopía indirecta el paciente está sentado, no está sedado, si tiene mucho reflejo nauseoso, se le podría colocar un anestésico local para evitar el reflejo nauseoso. En cambio, en lo que es la laringoscopía directa, este ya es un procedimiento que se hace en sala de operaciones. El paciente no está intubado, pero el anestesiólogo lo pone en un plano de sedación. Y luego con un laringoscopio directo nos presenta la laringe y nosotros podemos ingresar con el endoscopio recto a ver estas estructuras. Esta laringoscopía directa, a diferencia de la indirecta, nos ayuda a realizar procedimientos. Principalmente cuando, por ejemplo, un cuerpo extraño, ¿no? Que es una de las de emergencias de otorrino. Un niñito estuvo comiendo o estuvo jugando con algún juguetito y se quedó justo este juguetito atorado a lo que es a nivel de laringe. ¿Es una emergencia médica? Sí, es una emergencia médica. Lo más probable es que en ese momento el paciente nos venga con tiraje, retracción intercostal, con abundante cialorrea, con tos, con un cuerpo extraño que se encuentra en vía aérea superior, ¿no es cierto? Con todos los síntomas de una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, nosotros tenemos que actuar lo más rápido posible. Este niño subirá a sala de operaciones, se le pedirá al anestesiólogo que se lo deje en un plano de sedación y se hace la laringoscopía directa. Con el endoscopio rígido ingresamos a la laringe y con otra pinza para retirar cuerpo extraño, retiramos estos cuerpos extraños, ¿no? Entonces, este procedimiento sí se hace en sala de operaciones, a diferencia de la laringoscopía indirecta, que solamente nos ayuda a visualizar. El paciente no necesita ningún tipo de anestésico y solamente es diagnóstico. Mientras que la laringoscopía directa es tanto diagnóstico como terapéutico, ¿no? Vamos a hacer acá el tratamiento. Aquí el paciente va a estar intubado.
No, porque si estaría intubado, no nos va a dejar visualizar estas estructuras, ¿no? Si va a pasar a través de la laringe un tubo para poder intubarlo al paciente, no vamos a poder visualizar estructuras. Y si estamos hablando del famoso cuerpo extraño, tampoco podemos intubar al paciente porque al intubarlo meteríamos el cuerpo extraño a tráquea. Entonces, solamente están en un proceso de sedación. Luego tenemos lo que es la nasofibrolaringoscopía. Esta nasofibrolaringoscopía también es un procedimiento que se hace en consultorio, solamente con anestesia local. Al paciente se le pone anestesia local a nivel nasal y a nivel de orofaringe para evitar el reflejo nauseoso y se ingresa con este aparato que es el nasofibro, ¿no? Es un aparato flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que puede doblarse y puede ingresar por todas las estructuras, ¿no? Entonces, este aparatito ingresa primeramente por nariz, pasa por todo lo que es nariz, cornetes, tanto inferior como medio, llegamos hasta coana y luego descendemos hacia lo que es faringe y luego hacia laringe, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos visualizar, por ejemplo, cómo es un estudio de nasofibrolaringoscopía. Entonces visualizamos acá, esta región de acá es lo que es tabique, lo otro es la pared lateral y esta estructura que se visualiza es lo que es la adenoides. Esta primera estructura es adenoides, ¿no es cierto? Vemos que es en la parte más posterior de nariz, que tiene un crecimiento. Estaríamos hablando de un segundo grado porque todavía el paciente en la parte inferior tiene una porción para poder respirar. Y en la región lateral tendríamos que ver lo que es trompa de Eustaquio. Entonces visualizamos lo que es adenoides en la región superior, lo que estoy señalando. Y ahora procedemos, estas son lo que son las amígdalas palatinas. El paciente está deglutiendo. Y luego se procederá a bajar a lo que es laringe, ¿no es cierto? Aquí en laringe empezamos a visualizar las primeras estructuras, que esta de acá es epiglotis. Acá podemos visualizar lo que son aritenoides. Y en la parte más inferior podemos ya empezar a visualizar lo que son cuerdas vocales. Ahorita se va a volver a ingresar. Y más claro, ¿no es cierto? Y más claro, acá se visualiza, ¿no? Aritenoides, epiglotis, cuerdas vocales y esto que es más oscuro y estamos entrando al inicio de lo que es tráquea. Esto cornete inferior, septum, adenoides en la parte más posterior. Luego tenemos otro estudio que es la estroboscopía. La estroboscopía es un estudio que consiste en la visualización de la laringe, pero con movimiento. ¿Qué quiere decir con movimiento? Que al paciente, al hacer este estudio, le vamos a hacer una nasofibrolaringoscopía, pero esta va a estar grabada. Y al paciente se le va a indicar que hable diferentes fonemas, que diga A, que diga I, y con eso vamos a poder visualizar lo que son las cuerdas vocales. Al visualizar estas cuerdas vocales, normalmente cuando nosotros hablamos, las cuerdas vocales tienen que cerrar por completo para que pueda salir nuestra voz. Pero cuando hay una inflamación, cuando hay la presencia de tumores, de nódulos, de pólipos, vamos a ver que no hay un cierre completo de estas cuerdas vocales, por lo cual el paciente va a tener un síntoma que se llama disfonía. Entonces acá podemos visualizar estroboscopías de diferentes pacientes. Entonces vemos ahí la vibración de ambas cuerdas vocales cuando nosotros hablamos. Y acá lo ponemos en cámara un poco más lenta porque tenemos que evaluar todo el contacto que hagan entre las cuerdas vocales. Y acá vemos como hay la presencia de un nódulo en la cuerda vocal derecha que impide el cierre completo de las cuerdas vocales en la región más superior.
Igual, acá hay un nódulo angiomatoso en la cuerda vocal ya también izquierda, que impide el cierre completo de las cuerdas vocales. Otra presencia de otro pólipo. No hay un cierre nada completo de las cuerdas vocales. Es por eso que estos pacientes no van a tener una voz clara, sino van a tener una voz disfónica. Listo. Entonces, esos son los estudios auxiliares o los exámenes auxiliares que vamos a utilizar para evaluar las diferentes partes de la faringe. Ahora, comenzando ya a hablar acerca de las patologías, vamos a hablar de lo que es la adenoiditis aguda. La adenoiditis aguda es una inflamación infecciosa transitoria de la amígdala faríngea. Hemos dicho que las amígdalas faríngeas están a nivel de coanas, justo por detrás de la nariz. Acá, los principales virus que producen esta patología van a ser los rinovirus, el virus de la parainfluenza, la influenza. Y cuando ya estamos hablando que ha habido una sobreinfección bacteriana, acá tenemos como causante el Streptococcus pyogenes y neumonía. Vamos a ver que este es un cuadro séptico inflamatorio de las vías respiratorias superiores, incluyendo cavidad nasal y orofaringe. Y con menos frecuencia va a haber una participación de la laringe. Como esto se da a nivel de la parte posterior de la nariz, vamos a ver que con frecuencia también va a afectar la trompa de Eustaquio. Entonces, estos niños van a sufrir de otitis medias agudas a repetición, ¿ya? Este es un proceso típicamente pediátrico. ¿Por qué? Porque estas amígdalas faringeas empiezan a crecer a partir de los 2 años hasta aproximadamente los 10, 11 años. ¿Es importante saber esto del crecimiento? Sí, porque lo más probable es que ustedes, que ya deben tener entre 22, 23 años, no tengan adenoides. Si yo les pido una placa de adenoides, una placa de Kabum, yo no les voy a encontrar adenoides porque sus adenoides ya han desaparecido, ¿no? Pero ¿qué pasa si a pesar de esa edad yo encuentro adenoides? Estaría pensando en un tumor, no estaría pensando que hay una hipertrofia adenoidea a su edad. Entonces, como les he dicho, estas adenoides solamente es un proceso típicamente pediátrico, porque a partir de los 10 a 11 años, estas involucionan. También van a tener periodos de crecimiento, porque entre los 2 y los 5 años, estas adenoides van a tener un crecimiento exponencial. Mientras que entre los 5 a los 10 años van a seguir creciendo, pero de una forma muchísimo más lenta. Entonces, cuando hablemos de hipertrofia adenoidea, vamos a ver que de acuerdo a la plaquita de rayos X de Kabum, es que nosotros vamos a decir el tratamiento quirúrgico y es importante siempre preguntar la edad del niño. En el cuadro clínico que va a presentar este niño va a ser una obstrucción nasal. Va a haber rinorrea tanto anterior o posterior, puede haber fiebre, va a haber cefalea, porque al estar obstruida la nariz puede hacer el paciente sinusitis, cuadros de sinusitis, puede haber otalgia acompañada de otitis medias agudas, y a la rinofibroscopía lo que vamos a ver es una adenoides, como visualizamos en esta imagen, congestiva, aumentada de volumen, con secreción purulenta, ¿no? Como les dice, en un primer momento esta adenoides va a ser vírica. Entonces, el tratamiento van a ser tratamientos de contención o sintomáticos, ¿no? Si es un paciente que está con dolor, mal estado general, daremos sus antiinflamatorios, su paracetamol, su ibuprofeno, su antihistamínico y corticoides intranasales para que desinflamen estas adenoides, ¿no? Pero si el paciente empieza a tener, aparte de eso, la presencia de adenopatías voluminosas, esta rinorrea ya no es una rinorrea clara, espesa, sino ya es una rinorrea verde, amarillenta, aparte el paciente me empieza a hacer fiebre y hay mal estado general, iniciaré el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, el antibiótico más utilizado va a ser la amoxicilina con ácido clavulánico. En pacientes alérgicos a penicilinas usaremos macrólidos o trimetoprim sulfametoxazol. Y el tratamiento sintomático de hidratación, antiinflamatorios, mucolíticos, vasoconstrictores, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esta adenoides, esta afección inflamatoria de la adenoides ya no es reversible, sino ya empiezan a haber cambios tisulares
formando fibrosis, zonas de necrosis, desestructuración de trama linfoide y epitelial. Esto va a hacer que esta adenoides ya después del proceso viral no desinflame, sino se quede siempre hipertrófica, se quede aumentada de tamaño. Entonces, ¿qué síntomas va a tener el paciente en esta adenoiditis crónica? La rinorrea del paciente siempre va a ser espesa, va a ser bilateral, van a ser niños que van a despertar con una halitosis matutina, van a ser niños que van a tener voz nasal porque no están respirando, porque la adenoides ha aumentado tanto que ha obstruido completamente la nariz. Va a tener una insuficiencia respiratoria nasal bilateral, no va a poder respirar por ambas fosas nasales. Y lo más importante es que el paciente va a empezar a hacer síndrome de apnea obstructiva del sueño. Tal vez es un niño que comienza con ronquidos, pero a medida que empieza a crecer esta adenoides, empieza a hacer síndrome de apnea obstructiva del sueño. Otra cosa importante es que como son niños que no son respiradores nasales, porque no pueden respirar por la nariz y van a empezar a respirar solamente por la boca, van a ser respiradores orales, su carita, como les he dicho, esta patología solamente es de niños y los niños están en plena formación y en pleno crecimiento, su carita va a empezar a deformarse, va a empezar a formar lo que se llama una facie adenoidea, donde el niño va a tener los dientes incisivos que van a estar procidentes. Se siento estos más en lo que es la arcada dentaria superior. Al evaluar nosotros el paladar, va a tener un paladar óseo en forma de ojival. Y va a tener, como les dije, los dientes procidentes. Además, la fascia adenoidea se caracteriza porque como estos niños son niños que no duermen, que no descansan bien, porque hacen periodos de microdespertares, entonces son niños que van a ser flaquitos, van a ser bajitos para su talla, porque como no están produciendo la hormona de crecimiento, van a ser más bajitos, no van a querer comer, se van a estar durmiendo en clases, tal vez van a estar más irritables, entonces los describen como un niño con el aspecto de niño distraído o niño absorto. Entonces, es así como presenta un niño la fascia adenoidea, ¿ya? Con estas características que les he descrito. Además de esto, lo importante es que estos niños empiezan a desarrollar, como les dije, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. En un primer momento, cuando estas adenoides no son muy grandes, comenzarán a hacer solamente ronquido nocturno, pero de un momento a otro la mamá ya vendrá diciendo, doctora, yo estoy viendo que mi hijito duerme, pero de un momento a otro deja de respirar, yo me asusto y me da ganas de despertarlo y luego vueltamente regresa a poder respirar. Entonces ya cuando la mamá me empieza a describir cómo duerme su hijito y me dice que hay esas paradas respiratorias, estoy hablando de que es un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y cuando el niño empieza a desarrollar esto, es urgentemente que este niño se le opere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas paradas respiratorias van a hacer que el niño pueda empezar a presentar lo que es un cor pulmonar y hasta muchas veces puedan desarrollar una muerte súbita. Entonces, cuando ya el niño empieza a tener apnea obstructiva del sueño, a estos niños los tenemos que concientizar, al menos a los papás, para que sean operados lo más antes posible. La presencia de otitis medias agudas a repetición, de sinusitis, también nos dicen que ya esta adenoides ha aumentado de tamaño. ¿Y cómo hago el diagnóstico de una hipertrofia adenoidea? Como estas adenoides no se pueden visualizar a simple vista y es una patología pediátrica, no le vamos a poder hacer, por ejemplo, una laringoscopía indirecta para poder ver el adenoides porque es un niño que no nos va a colaborar. Entonces, tenemos que pedir un estudio de imagen. Entonces, ¿cuál es el estudio de imagen que vamos a pedir? Es la radiografía de Kabum, boca abierta y boca cerrada, donde se va a visualizar el crecimiento adenoideo. Van a ver 3 grados. El grado 1 cuando hay una obstrucción del 33%, el grado 2 cuando hay una obstrucción del 66% y el grado 3 cuando hay una obstrucción completa. Entonces, ¿de dónde a dónde es la adenoides? Nosotros nos localizamos en lo que es base de cráneo y el crecimiento desde base de cráneo hacia rinofaringe o hacia la región respiratoria es el crecimiento de la adenoides. Por ejemplo, en esta primera imagen que le estoy señalando, desde el base de cráneo hasta la región de rinofaringe tenemos un crecimiento adenoideo de primer grado y esta barra
más oscura es por donde respira el niño. Entonces tiene un buen pasaje de aire. A diferencia de la segunda imagen, donde visualizo base de cráneo y el crecimiento de edoide basal rinofaringe, que está obstruyendo completamente todo lo que es rinofaringe. Y si vemos como acá la luz, por donde respira, que es esa columna de aire, se adelgaza en la parte más superior, ¿no es cierto? Entonces, acá ya estamos hablando de una hipertrofia adenoidea de tercer grado. Igual en la imagen de acá superior, estamos hablando de una hipertrofia adenoidea de tercer grado. El grado 1 es una adenoides normal, ¿ya? Entonces, a un niño que no salga en su plaquita de rayos X, grado 1, estamos hablando de una adenoides normal. El grado 2 y el grado 3 son quirúrgicos, ¿ya? Si un niño me viene con grado 3, sí o sí es quirúrgico. Pero, por ejemplo, un niño de 10 años, le tomo la plaquita de rayos X y me sale una hipertrofia adenoidea de segundo grado, ¿pensaría en operarla? Lo evaluaría, ¿no? Porque estamos hablando de una adenoides de segundo grado, pero este niño ya tiene 10 años. ¿Qué quiere decir? Que este niño a esta edad ya va a empezar a presentar una involución de este tejido adenoideo. Entonces, lo más probable es que ya a los 11 empieza a disminuir. Y no estamos hablando de un grado 3 que es completamente obstructivo. Entonces, si es un grado 2 y es un niño de 10 años, podríamos indicarle solamente corticoides intranasales para que desinflame esa adenoides y ayude a que su involución sea un poquito más rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, si es un niño de 2 añitos, de 2, 3 añitos, que presenta una hipertrofia de grado 2 y sabemos que todavía hasta que tenga 5, 7, 8, 10 años va a seguir creciendo, lo más probable que esa adenoides o a los 5 años ya sea un grado 3. Entonces, este paciente sí o sí lo vamos a tener que operar. Igual, ¿no? Plaquitas de Kabum o rayos X de Kabum, siempre se pide boca abierta y boca cerrada, donde se visualiza, ¿no? En esta imagen, una hipertrofia adenoidea de tercer grado, en esta imagen, una hipertrofia adenoidea de segundo, primer grado. ¿Qué otras pruebas voy a pedir en este niño? En este niño también tengo que pedir lo que son pruebas otológicas, ¿ya? Porque hemos dicho que las adenoides afectan lo que es trompa de Eustaquio. Al afectar esta trompa de Eustaquio, no va a cumplir una adecuada función la trompa de Eustaquio, que aparte de regular presiones, ayuda a liberar el líquido que se produce en nuestro oído medio. Entonces, el niño va a hacer lo que es una otitis media serosa, ¿no? ¿Qué quiere decir una otitis media serosa? Que en caja timpánica dentro de oído medio se acumule líquido, pero este líquido no va a ser un líquido infeccioso. Entonces, el niño no va a tener problemas de me duele el oído, está supurando mi oído, no. La principal molestia que va a tener este niño, que va a ser un niño que no escucha, que va a tener una hipoacusia de tipo conductivo, ¿no? Y sí o sí en este niño tengo que pedir lo que es una impedanciometría. Al evaluar la impedanciometría, lo más probable es que me salga una curva tipo B, que me indica que hay líquido dentro de este oídito. Entonces, este estudio otológico o estas pruebas otológicas me ayudan a decidir que en el tratamiento quirúrgico de la adenoides también tendré que colocar a este oídito, hacer un drenaje para retirar este líquido y colocar lo que es un tubo de ventilación. Entonces, el tratamiento de esta adenoiditis crónica obstructiva principalmente va a ser quirúrgico de acuerdo al grado que encontremos, ¿no es cierto? Como les he dicho, si es un grado 3, sí o sí es quirúrgico. La mayoría de veces, tanto las adenoides como las amígdalas se encuentran crecidas. ¿Por qué las amígdalas? Porque al ser un niño que no respira por la nariz, respira con la boca abierta, tiene periodos de amigdalitis recurrentes, lo que hacen también que este tejido amigdalino crezca. Entonces, la gran mayoría de niños que tienen hipertrofia de adenoides también tiene hipertrofia de amígdalas, ¿ya? Aparte, como les he dicho, también tenemos que manejar lo que es la presencia de otitis medias crónicas, con colocaciones de tubos de ventilación, el uso de mucolíticos tal vez, vasoconstrictores, corticoides intranasales, ¿ya? El tratamiento de adenoidectomía es altamente eficaz. Si era un niño, por ejemplo, que la mamá decía, doctora, mi hijito no duerme porque ronca, hace su periodo de apnea, se despierta cada rato, tengo que yo estoy mirando si está respirando o no, lo operas y esa misma noche después de operarlo es un niño que está durmiendo normal.
sin ninguna molestia, ¿ya? Es importante también saber que mientras más pequeño hacemos el tratamiento de adenoidectomía, como es un tejido linfático, este puede volver a crecer. Entonces es importante decirle a los padres que tal vez si es un niño que es muy alérgico, porque esas adenoides crecen también por cuadros alérgicos, tal vez dentro de unos 3, 4 años van a volver a crecer estas adenoides y lo vamos a tener que volver a operar. Principal complicación de la adenoidectomía, siempre acuérdense, la hemorragia, tanto de amígdalas como adenoides, la principal complicación es hemorragia. Y es una complicación muy importante, sí, porque a la mayoría de pacientes que hacemos este tratamiento quirúrgico son niños y el volumen sanguíneo de estos niños es poco. Entonces, ya que un niñito me sangre medio litro, 500 mililitros, ya los podría llevar a un shock hipovolémico. Entonces, por eso es nuestra principal complicación y a la que más miedo le tenemos durante estos procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Acá les he puesto las indicaciones absolutas, relativas y las contraindicaciones para realizar este tratamiento. Indicaciones absolutas es cuando el paciente empiece a tener síndrome de apnea obstructiva de sueño, empiece a hacer una fascia adenoidea en fase de estado. ¿Qué quiere decir? Que cuando empieza a desarrollar, le empiezan a ver que al niñito de 3 años empieza a tener esa protrusión de los dientes, ese paladar en ojival, ahí hay que operarlo. Pero cuando ya tiene 8, 9 años y ya está instaurada esta fascia adenoidea, con la cirugía no vamos a recuperar esa fascia. Cuando el paciente tiene fenómenos óticos frecuentes o cuando el paciente tiene presencia de etmoiditis en la infancia. Importante, sí, porque la etmoiditis en la infancia puede hacer complicaciones orbitarias. Indicaciones relativas según la sintomatología que presenta el paciente y el médico que lo esté tratando, y las contraindicaciones principalmente son enfermedades sistémicas de coagulopatía, por la principal complicación, y por si el paciente presenta lo que es una hendidura palatina, porque nosotros al aperturar la parte de la rinofaringe, quitar adenoides, vamos a ampliar este lugar. Entonces, si el paciente tiene hendidura palatina, su hendidura palatina más la cirugía van a hacer que va a ser aún más amplio este lugar, por lo que cuando el paciente quiera comer algo y haga el proceso de deglución, la comidita o el agua se le puede salir a través de la nariz. Entonces, por ejemplo, por eso en pacientes con hendidura palatina, que hayan tenido antecedente de paladar hendido, labio leporino, los evaluamos bien antes de realizarle la cirugía y no retiramos por completa la adenoides, ¿no? Para que por lo menos tenga menos espacio. Luego vamos a hablar acerca de lo que son las amigdalitis. En amigdalitis vamos a ver que van a haber víricas, bacterianas y las crónicas. Entonces, en amigdalitis víricas, todo esto primero comienza con el cuadro viral, ¿no es cierto? Acá tenemos a los rinovirus y a los adenovirus. Normalmente es de carácter epidémico, frecuentemente relacionado con lo que son periodos invernales, ¿no? Por el contagio por las gotitas de flujo. En su cuadro clínico tenemos un periodo breve de incubación, luego el paciente empieza a tener odinofagia, insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea, congestión nasal, estornudos. Y al hacer el examen físico vamos a ver la área amigdalina tumefacta con pérdida de los relieves anatómicos, los pilares anteriores y posteriores van a mostrar unos límites borrados, van a ver la presencia de microhemorragias submucosas debido a la lesión de pequeños vasos, ¿no? Cuando estamos pensando que el responsable es el adenovirus, el paciente, además de tener estas molestias a nivel de garganta, a nivel de la orofaringe, puede presentar lo que es una conjuntivitis viral, ¿no? Entonces, las virales son casi el 50%, el tratamiento siempre va a ser de sostén, va a aumentar líquidos orales, reposos, sus antiinflamatorios, sus analgésicos, ¿ya? Acá entre las amigdalitis víricas tenemos una importante que es la amigdalitis vírica por Epstein-Barr, que es el que nos da el síndrome de la mononucleosis. Entonces, el paciente, aparte de tener todas estas cosas, lo que también va a presentar va a ser una linfadenopatía con hepatoesplenomegalia, ¿ya? Y al hacer la orofaringoscopía vamos a ver que estas amígdalas van a estar crecidas
y van a estar expuestas, como vemos en esta imagen, de un exudado blanco grisáceo que nos podría hacer confundir con una amigdalitis bacteriana. Luego, hablando acerca de lo que son amigdalitis bacterianas, vamos a ver que está dada por la infección del Streptococcus beta hemolyticus, el Streptococcus piógenes, la flora mixta o también el Haemophilus influenzae. El cuadro clínico va a ser con la viral, va a ser como la viral, pero los síntomas van a ser más intensos, el paciente va a presentar fiebre, va a presentar ganglios, tal vez no va a presentar tos, que para eso vamos a hablar acerca de los criterios de Centor, ¿no? Para descartar una amigdalitis bacteriana de una amigdalitis vírica y cuándo dar antibióticos y cuándo no. Entonces vemos acá cómo se va a visualizar una amigdalitis bacteriana, que a través de lo que son las criptas periamigdalinas vamos a ver esta secreción purulenta que pasa por las criptas amigdalinas, ¿ya? Es importante que ustedes sepan diferenciar esta amigdalitis bacteriana que está saliendo pus a través de las criptas de los tonsolitos, porque vienen muchos pacientes diciendo, doctora, yo tengo placas. ¿Tienes placas? Sí, tengo unos puntitos blancos en mi garganta. ¿Pero tienes dolor? No. ¿Estás haciendo fiebre? ¿Te duele la garganta? ¿Tos? No, pero tengo ahí las placas. Y cuando le visualizas, realmente tiene como unas bolitas blancas en la amígdala, pero no tiene sintomatología aguda. Entonces, lo más probable es que sea esa una amigdalitis crónica con formación de tonsolitos. Entonces, ahí no voy a dar antibiótico, porque el antibiótico no me va a borrar los tonsolitos. Le pediré al paciente más bien que haga enjuagues bucales, que mejore su higiene, que hay que ver si respira bien por la naricita, si es un respirador bucal, si ronca en las noches. En cambio, la amigdalitis bacteriana es como se va a visualizar ahorita, ¿no? Va a haber una secreción purulenta en las amígdalas, pero el paciente va a tener cuadro de una inflamación aguda. Quiere decir que va a estar con fiebre, va a estar con ganglios, va a estar con mal estado general, con tos, con secreción, con rinorrea, ¿no? Luego tenemos lo que es la famosa escarlatina, ¿no es cierto? Donde además del paciente tener estas amigdalitis, van a tener un exantema en los cachetitos o el signo de la cachetada, su lengüita va a ser una lengua roja frambuesada. Luego tenemos otro tipo de amigdalitis específica, que es la amigdalitis de Plaut-Wiesen, que se da por el bacilo fuso espiral de Plaut-Wiesen, donde esta amigdalitis, a diferencia de otras amigdalitis bacterianas, va a ser de carácter unilateral, como visualizamos en la imagen. Entonces, a simple vista que me llega un paciente en mal estado general, como les digo, fiebre, dolor de garganta, pero que sea muy agudo, ¿no? Que me diga, doctora, hace 3 días yo estaba bien, pero ahora me he puesto mal y me duele intensamente la garganta. Y yo al hacer la orofaringoscopía veo esta amígdala con aumento de volumen, pero solamente una unilateral. Muchas veces me podría hacer pensar que es un cáncer, porque hay una simetría de amígdalas, esta amígdala está de otro color, de otra estructuración, entonces pensaría en un cáncer, pero por la evolución rápida, que esto es en menos de una semana, no estaría pensando en esto del cáncer. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta amigdalitis aguda de Plaut-Wiesen principalmente se produce en pacientes que tienen una mala higiene dental, pacientes abuelitos que usan prótesis dentales, y que además de esto están inmunosuprimidos, pueden producir esta alteración. Y después de darle antibiótico, lo más probable es que esta amígdala vuelva a su coloración normal. Entonces, para nosotros saber si hay una amigdalitis bacteriana recurrente, vamos a hablar acerca de los criterios de Paradise. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, más de 4 a 7 ataques de amigdalitis aguda en un año, o tiene 5 ataques de amigdalitis en los últimos 2 años, o tiene más de 3 ataques durante los 3 últimos años, ¿ya? Y hablamos de una amigdalitis crónica cuando tiene más de 7 episodios de amigdalitis solamente en un año. Luego tenemos la amigdalitis micótica. Acá el germen más importante es lo que es la Candida albicans. ¿Y cómo vamos a visualizar esta amígdala? Con la presencia de
estas lesiones en forma de algodón que se van a pegar a lo que es mucosa oral, principalmente a paladar y amígdalas, y al tratar nosotros de retirarlas con un bajalenguas o rasparlas, vamos a ver que va a dejar por debajo unas ulceraciones sangrantes muy dolorosas, ¿no? Y aparte el paciente tiene que tener el antecedente que van a ser pacientes inmunocomprometidos, neonatos o que hayan recibido antibioterapia por largo plazo. Tratamiento será un tratamiento local con el uso de nistatina o ya vía oral sistémica con el uso de clotrimazol. Entonces, acá tenemos los criterios de Centor, los famosos criterios de Centor, que nos van a ayudar a descartar lo que es una amigdalitis viral a lo que es una amigdalitis bacteriana, ¿no es cierto? Para decir cuándo vamos a dar antibióticos y cuándo solamente voy a dar sintomáticos. Entonces, en los criterios de Centor tenemos si el paciente presenta una temperatura axilar mayor de 38 grados, si el paciente presenta una hipertrofia o un exudado amigdalar, si el paciente presenta adenopatías cervicales dolorosas y si hay ausencia de tos, esto nos suma puntos y nos hace acercar más a lo que es una amigdalitis bacteriana. Además, junto con los criterios o la escala de Mac-Isaac, que es de acuerdo a la edad, menos de 14 años más un punto y más de 45 años menos un punto, nos puede decir si esto se va más a bacteriano que viral. A más puntos es algo más bacteriano, entonces iniciaremos el uso de antibióticos. El tratamiento principalmente es con el uso de penicilina. El uso de amoxicilina, a dosis de 500 u 850 miligramos, de acuerdo a la dosis será cada 8 o cada 12 horas, y en niños de 50 miligramos kilo día dividido en 3 tomas. O ya el uso de amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Y ya en amigdalitis crónicas, nuestro tratamiento será quirúrgico. Entonces, cuando hablamos ahora de amigdalitis crónica, vamos a ver que, al igual que la adenoiditis crónica, acá ya hay un proceso infeccioso inflamatorio, pero es irreversible de todo este estroma amigdalino. Como les muestro en esta imagen, estos folículos linfoides ya no tienen celularidad, hay pérdida de ese epitelio críptico, hay ausencia de los folículos linfoides y más bien en estas zonas sin folículos linfoides van a haber zonas de abscesos y de necrosis que más esto va a ser un foco bacteriano, es decir, va a ser un caldo de cultivo para las bacterias. Entonces, en pacientes con amigdalitis crónicas o en niños con amigdalitis crónica, si presenta síntomas, es mejor realizarle la parte quirúrgica. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos la gran pelea con los pediatras, ¿no? Muchos pediatras dicen, pero ¿por qué van a operar las amígdalas si las amígdalas son un tejido de protección? Es un tejido linfoide que está presentando antígenos, está protegiendo al niño contra estas infecciones y tú le quieres quitar las amígdalas. Pero cuando estamos hablando de una amigdalitis crónica, como les muestro en estas imágenes, estas amígdalas ya no tienen función. No hay folículos linfoides, no hay células de presentación de antígenos y más bien hay zonas de necrosis, de absceso, de caldo de cultivo. Entonces, si esto es ya más un foco infeccioso, se tiene que retirar, tanto en el adulto como en el niño. Porque, por ejemplo, amigdalitis crónicas en el adulto que no se tratan, que el paciente está mensualmente enfermándose de amigdalitis, ¿qué va a pasar? Va a dar lugar a lo que son las llamadas fiebres reumáticas, que seguro en medicina se acordarán que habrán hecho, donde había una afección tanto a nivel renal, a nivel cardíaca, con la presencia de valvulopatías, ¿no? Entonces, amigdalitis crónicas con sintomatología, esa amígdala ya no me sirve como tejido protector, ¿ya? La diferencia entre amigdalitis crónicas en un adulto de un niño es que amigdalitis crónicas en adulto no son amígdalas hipertróficas, son amígdalas más bien que forman tonsolitos, que dan lugar a la presencia de tonsolitos. Entonces, el adulto, ¿qué más se va a quejar? Más de dificultad respiratoria, sensación de cuerpo extraño, lo que el adulto se va a quejar es de halitosis. Va a agarrar y va a decir, doctora, yo vengo porque me salen unas piedritas blancas de las amígdalas y estas piedritas tienen muy mal olor cuando me las retiro. Entonces, hasta la gente me dice que tengo mal olor, que tengo halitosis. A diferencia de la infancia, que acá sí va a haber un aumento, un crecimiento de las amígdalas.
La sintomatología no va a tener síntomas específicos, puede tener una odinofagia que tiene un carácter generalmente discreto, salvo que se reagudicen estos procesos infecciosos, ¿no? Puede haber la sensación de cuerpo extraño, una tos seca irritativa, una sensación de carraspeo o resequedad de la garganta. En la exploración hacemos la orofaringoscopía, como les digo, hacemos la maniobra de Bigot-Smith, donde presionamos la amígdala palatina contra la parte posterior de la faringe y vemos la salida de estas piedritas amarillentas blanquecinas, que son los tonsolitos, ¿no? En amigdalitis hipertróficas, ¿qué quiere decir en niños? El cuadro clínico que va a presentar va a ser una tos debido a la acción que producen las grandes amígdalas sobre la faringe. Van a ser niños tal vez muy nauseosos, que no les puedes dar comidas muy grandes o de gran tamaño porque no van a poder pasar esas comidas. Van a tener fenómenos de tipo disneico, pero estos solamente van a ser cuando duerman. Un niño que tiene una hipertrofia amigdalina de 4º grado, pero está en vigilia, está despierto, no va a ser disnea. Pero cuando este niño duerma, descanse, todas estas estructuras van a caer a la parte posterior de la faringe y el niño sí va a presentar disnea, va a tener síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo hago el diagnóstico? Con el examen físico. En el examen físico vamos a ver el aumento de volumen de estas adenoides y vamos a ver que van a haber diferentes grados, así como de las adenoides. Grado 1, cuando estas obstruyen menos del 25% de la luz. Grado 2, cuando obstruyen del 25 a 50% de la luz. Grado 3, cuando obstruyen entre 50 y 75% de la luz. Y grado 4, cuando contactan entre sí. Por ejemplo, esta imagen de acá arriba podríamos estar hablando de una hipertrofia amigdalina de grado 4, porque ya están contactando casi entre sí. En lo que son indicaciones de amigdalectomía, van a averiguar indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Estas 4 que les pongo acá son las indicaciones absolutas. Cuando el niño presenta una hipertrofia amigdalar que le cause roncopatía severa del sueño o síndrome de apnea obstructiva del sueño, cuando haya disfagia o trastornos del habla, como deformaciones en el desarrollo facial. Cuando el paciente presenta amigdalitis a repetición, cumpliendo 2 criterios importantes, los criterios de Centor y los criterios de Paradise. Cuando el paciente ha presentado un segundo absceso periamigdalino o cuando hay una asimetría de amígdalas que nos hace sospechar mucho de lo que es malignidad. Entonces, cuando el paciente presenta amigdalitis a repetición, como les dije, cumpliendo primero criterios de Paradise, de acuerdo a la frecuencia de estos episodios, y cada episodio tenga los criterios de Centor: temperatura más de 38, adenopatías cervicales, exudado amigdalar o un cultivo positivo para estreptococo hemolítico, ¿no? Y que además de eso hayan recibido tratamiento antibiótico y que todo esto esté confirmado en su historia clínica. Entonces, cuando cumple estos criterios, ya estamos hablando de que el paciente presenta amigdalitis a repetición y estas amígdalas tienen que ser retiradas. Luego tenemos cuando el paciente presenta un flemón o absceso periamigdalino. Como les dije, estos flemones o abscesos periamigdalinos son una emergencia. Son pacientes que han estado con un cuadro de amigdalitis aguda que no ha sido tratado adecuadamente, donde esta infección no solamente ha quedado a nivel de amígdala palatina, sino esta colección de secreción purulenta ha ingresado a lo que es paladar blando. Principalmente esta pus se va a encontrar entre lo que es cápsula amigdalina y el músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, ¿cómo viene este paciente a la emergencia? Es un paciente que no me puede abrir la boca porque es toda una inflamación a nivel del paladar blando. Entonces, a las justas me abre la boca como para entrar el bajalenguas, pero no me deja visualizar más. Puede venir con un poco de insuficiencia respiratoria aguda. Va a venir con un dolor de oído por una otalgia refleja, tortícolis, porque todos los músculos, como vemos en la tomografía, se inflaman alrededor de este absceso, puede tener trismos y mal estado general. Entonces, acá el principal tratamiento es que este paciente lo tengo que hospitalizar, tengo que hacer un drenaje de este absceso, porque si este absceso se sigue coleccionando, va a empezar a ir hacia lo que es las partes de la faringe, retrofaringe, va a ser abscesos parafaringios, va a
bajar hacia cuello y puede cerrar completamente vía aérea superior, ¿no? Entonces, sí o sí, este absceso periamigdalino se drena, se hace una incisión a nivel de lo que es pilar anterior, se ingresa con una pinza y se trata de buscar el absceso para que este empiece a drenar y se le hospitaliza al paciente con antibióticos para gram positivos, gram negativos y anaerobios, porque estamos hablando que es un absceso, ¿no? Si el paciente ya mejora de este cuadro, se va de alta y a los 2 o 3 meses vuelve a presentar un absceso periamigdalino, ahí decidimos que tenemos que retirar todas estas amígdalas porque estas amígdalas solamente están siendo un foco infeccioso para el paciente. Y cuando hay sospecha de malignidad, como les dije, cuando hay asimetría de amígdalas, como visualizamos acá, la amígdala derecha es una amígdala que no existe o es muy pequeñita, mientras que la amígdala izquierda es una amígdala mamelonada, con 2 polos, con secreción purulenta. Entonces, este es bastante sospechoso de que puede ser un linfoma de amígdala. Entonces, sí o sí se retiran por completo las amígdalas. El tratamiento va a ser la amigdalectomía. En la amigdalectomía quiere decir que vamos a retirar todas las amígdalas. En amigdalectomía vamos a ver que van a haber técnicas de amigdalectomías parciales y la amigdalectomía extracapsular o completa también se llama, ¿ya? Entonces, en amigdalectomías parciales solo retiramos una porción de la amígdala, mientras que la otra se queda por dentro de pilares anteriores. Esta técnica principalmente la hacemos cuando la sintomatología principal del paciente es algo obstructivo, ¿no? Pues cuando es, por ejemplo, una hipertrofia amigdalina de 4º grado que le produce muchas apneas al paciente, la puedo cortar y reducirla y formarla en una hipertrofia solamente de 1º o 2º grado, ¿ya? Es ahí cuando hacemos la amigdalectomía parcial. Pero cuando hacemos una amigdalectomía extracapsular o completa, por ejemplo, en pacientes que tienen amigdalitis crónica tonsolitiásica, ¿no es cierto? Porque los tonsolitos van a crecer en toda la amígdala. Entonces, si le saco una porción, en la otra porción se van a seguir formando tonsolitos. Entonces, ahí tengo que retirar toda la amígdala. Cuando hay sospecha de malignidad, sí o sí tengo que retirar toda la amígdala y su cápsula, porque si puede ser un cáncer, preferimos no dejar absolutamente nada de esta amígdala, ¿ya? Acá, por ejemplo, en esta imagen visualizamos cómo quedan los lechos amigdalinos después de haber realizado una amigdalectomía, ¿no? Esta es la visualización de una amigdalectomía a su 2º o 3er día, donde se visualizan los lechos de las amígdalas, todos fibróticos. Estas costras, a medida que pasa el tiempo, van a ir cayendo y ya van a dejar un lecho completamente limpio. Bien. Luego de esto vamos a hablar acerca de lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque hemos visto que la hipertrofia adenoides como la hipertrofia amigdalina van a producir este cuadro que es súper importante porque, como les digo, si no se trata en niños o en adultos, puede producir lo que es un cor pulmonar, ictus cerebrales, paradas cardíacas y hasta la muerte súbita, ¿ya? Entonces, el síndrome de apnea obstructiva del sueño se caracteriza por la presencia de un índice apnea-hipopnea mayor a 5, asociado con síntomas y signos como la presencia de aerosales frecuentes, asociados a lo que son apneas, ¿ya? ¿Qué quiere decir un apnea? Es cuando hay una parada respiratoria mayor a 10 segundos, donde el paciente en esta parada respiratoria va a presentar desaturación, va a presentar alteraciones a nivel de sus exámenes que vamos a ver más adelante, ¿ya? Este síndrome de apnea obstructiva del sueño se va a dividir en leve, moderado, severo. Leve si el índice de apnea es de 5 a 14, moderado si este es en 15 o 29 o severo si es más de 30. ¿Ya? ¿Cuál es el gol estándar para saber si un paciente presenta un síndrome de apnea obstructiva del sueño? Es la polisomnografía. ¿De qué se trata este estudio de la polisomnografía? Al paciente nosotros lo hacemos dormir y mientras está dormido se le conectan ciertos aparatos para poder evaluar diferentes cosas.
Primero se le conecta lo que son unas bandas a nivel de tórax y a nivel de abdomen para ver los movimientos tóraco-abdominales durante el sueño. Luego se coloca un electroencefalograma para visualizar la actividad cerebral durante el sueño. Se coloca un saturómetro y se coloca un medidor de oxígeno para poder evaluar los periodos de apnea. Entonces, cuando el paciente está durmiendo y de un momento empieza a hacer periodo de apnea, como evaluamos acá en la imagen, vemos que sus movimientos tóraco-abdominales van disminuyendo poco a poco. ¿Y qué pasa con el cerebro? Empieza a activarse nuevamente porque el cerebro dice, no me está llegando oxígeno, tengo que despertar. Entonces, el cerebro empieza a despertar nuevamente y la saturación disminuye por completo. ¿Ya? Entonces, en una hora, ¿cuántos episodios tiene este paciente? Va a ser el índice apnea-hipopnea. Hemos dicho, si en una hora el paciente tiene más de 5 episodios, ya estaríamos hablando que este paciente está sufriendo de un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, hablando en niños y en adultos, en niños, principalmente, este síndrome se va a dar por factores anatómicos, como les he dicho, hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, puede haber hipertrofia de cornetes. Entonces, el niño lo que va a presentar va a ser un ronquido nocturno con presencia de apneas. Van a ser niños que los van a ver tal vez que van a dormir con el cuellito hacia arriba, en hiperextensión. Como les he dicho, que van a ser niños que van a ser muy pequeñitos porque para producir nosotros la hormona del crecimiento tenemos que tener un sueño estable durante por lo menos 7 horas, pero como son niños que despiertan cada hora, cada media hora, no van a producir hormona de crecimiento, por lo cual van a ser niños más bajitos, más flaquitos, van a tener un retraso pondoestatural, van a ser hiperactivos, irritables, tal vez no van a rendir en el colegio, ¿no? El tratamiento acá en niños es la adenoamigdalectomía. Hacemos el descarte de cuál de estas estructuras pueden estar crecidas, entonces hacemos la adenoamigdalectomía, como les he dicho, en una eficacia de 80-85%. Un niño que no me dormía bien después de su adenoides y amigdalectomía es el niño que esa misma noche después de la cirugía y es un niño que está durmiendo tranquilamente, ¿ya? A diferencia del síndrome de apnea obstructiva en adultos, que acá no solamente son factores anatómicos quirúrgicos que los podemos arreglar, ¿no? Normalmente en adultos, un adulto que sufre de síndrome de apnea obstructiva del sueño va a ser el típico gordito, con cuello corto, ancho, que aparte de esto tenga síndrome metabólico, tenga diabetes, tenga obesidad, donde el paciente va a ser estos periodos y así nosotros le operemos el tabiquito para que esté recto, los cornetes para que estén chiquitos, el paciente va a seguir roncando. Entonces, en adultos, el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño es más difícil porque no solamente va a mejorar con la parte quirúrgica. Acá tenemos que poner otros tratamientos y el que se ha visto que ha sido el más eficaz de todo esto es el uso del CPAP. El CPAP, como les muestro en esta imagen, es una máscara a alto flujo que el paciente debe acostumbrarse a dormir, donde el flujo es tan fuerte que ayuda a aperturar todas estas zonas que caen o que producen la obstrucción al dormir, ¿no? Principalmente, como le digo, en los adultos que tienen cuello corto, son gorditos, que tienen macroglosia o una úvula grande, al dormir todas estas estructuras se relajan y caen a la parte posterior de faringe y esto produce la obstrucción. Entonces, lo que va a hacer el CPAP es, como es a flujo continuo y fuerte, va a hacer que este flujo a presión abra todas las estructuras y el paciente pueda dormir. Listo, luego tenemos lo que son faringitis crónicas. En lo que son faringitis crónicas, como le dije, todo lo crónico ya no hay que pensar en dar antibiótico, hacer un cultivo, porque tal vez es otro tipo de germen, no. Hay que pensar que estas faringitis crónicas son primero por hábitos que puede tener el paciente, tal vez fuma, tal vez bebe, tal vez trabaja en zonas donde hay mucho frío, tal vez es un respirador oral, no respira por nariz, entonces solamente respira por la boca y eso produce una inflamación crónica de la garganta.
Y otra cosa importante que nos produce las famosas faringitis crónicas, y se ha visto que es bastante común aquí en Arequipa, es lo que es el reflujo faringolaringio, ¿no? Donde el ácido de la barriguita sube hasta la garganta y produce quemaduras a nivel de faringe, haciendo que el paciente tenga los síntomas de faringitis crónica. ¿Ya? Eso es lo que es patologías a nivel de faringe. Y ahora hablando acerca de tumores, que es bien poquito, vamos a hablar que los tumores de faringe, la gran mayoría van a ser benignos y van a ser un grupo heterogéneo al que nos encontramos por todas las estructuras que se encuentran en esta zona, ¿ya? Pueden ser tumores quísticos, tumores vasculares, tumores de glándulas accesorias que son los mucoceles que ya hemos visto, tumores fibrosos o tumores de origen muscular o neural. Entonces vamos a hablar acerca de los más comunes. En los más comunes tenemos primero la presencia de los papilomas orales, ¿no es cierto? Son tumores epiteliales cuya etiología se relaciona mucho con factores traumáticos y víricos, principalmente víricos, por el virus del papiloma humano tanto 6 y 11. El cuadro clínico que va a presentar el paciente va a ser la sensación de cuerpo extraño, y muchos de estos aparecen en gran frecuencia en lo que es la úvula o lo que son en los pilares periamigdalinos, ¿cierto? El diagnóstico lo vamos a establecer con el estudio anatomopatológico, pero ya al hacer la orofaringoscopía y ver esta tumoración pediculada, media translúcida, como estamos viendo en esta imagen, ya nos haría sospechar mucho de lo que son los papilomas, ¿no? Otras veces pueden ser un hallazgo, ¿no? El paciente viene por dolor de garganta, tú le ves que sí, la garganta está inflamada, pero por ahí le dices, mire, había tenido un papiloma ahí. De preferencia, todos estos papilomas se extirpan, ya siempre se extirpan porque pueden tener un componente de malignidad. Entonces, de preferencia es extirparlos, no es difícil de realizarlo, se hace con anestesia local, se retira y ya quitamos un factor de riesgo más en este paciente. Luego tenemos los hemangiomas, otros tumores comunes, ¿no? Son tumoraciones vasculares, benignas, casi siempre congénitas, que aparecen a nivel de orofaringe y que vamos a ver que de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo a cómo va su crecimiento, estos van desapareciendo, van cambiando en su tamaño, ¿no es cierto? En un primer momento pueden ser grandes y a medida que el niño va creciendo, estas van quedando más pequeñas y si no, se pueden hacer incisiones intratumorales con corticoides o sustancias esclerosantes para disminuir el tamaño de este tumor, ¿no? Y la presencia de famosos mucoceles. Como las mucoceles son lesiones originadas de las glándulas salivales accesorias, que se produce por microtraumatismos que hace que haya una extravasación del contenido de la glándula debido a su ruptura del conducto excretor. Si dicho que aparece en piso de lengua por debajo de la lengua en línea media, estamos hablando de una ránula y el tratamiento principal es quirúrgico con marsupialización, aperturar todo este quiste para que no se vuelva a rellenar. Luego tenemos lo que son los carcinomas, ¿no? Cuando hablamos de carcinoma de rinofaringe, este es un tumor que surge a partir del epitelio escamoso estratificado de la rinofaringe. ¿Cuál es su origen preferente? Principalmente en la fosa de Rosenmüller. Esta fosa de Rosenmüller se encuentra al lado de lo que es rodete tubárico. Entonces, muchas veces el paciente no va a venir porque va a presentar, no sé, insuficiencia ventilatoria. No, lo que va a venir casi siempre es por procesos óticos, porque como les dije, se acerca a lo que es rodete tubárico, entonces por otitis medias serosas, otitis medias agudas a repetición. Acá en la etiología, los factores de riesgo principales es ingesta de alimentos de conservas, el virus del Epstein-Barr. Ya muchos de estos tienen ya adenopatías cervicales cuando ya los localizamos y de acuerdo al lugar donde se presenten va a presentar la sintomatología. Pero principalmente el síntoma que va a presentar por su localización más frecuente va a ser síntomas otológicos, otitis media serosa. Y en lo que es carcinoma de orofaringe, el principal lugar donde va a aparecer esta tumoración es a nivel de amígdalas palatinas.
Factores de riesgo importantes va a ser el uso del alcohol, el tabaco, los virus del papiloma humano. La estirpe principal es el carcinoma epidermoide bien diferenciado. Y acá el cuadro clínico va a ser la presencia de disfagia unilateral o dinofagia, o también puede haber otalgia refleja, ¿no? En todos estos, tanto carcinoma nasal como carcinoma orofaringio, tenemos que hacer una tomografía para estadificar al paciente, para decidir qué tipo de tratamiento vamos a realizar, porque no es que de cajón a todos vamos y hacemos el tratamiento quirúrgico. De acuerdo a la estadificación, con el TNM vamos a decidir si iniciamos el tratamiento con quimio radio, casi siempre estos tumores son más radiosensibles, y luego ya diremos su extirpación quirúrgica, ¿no? Entonces acá les muestro algunas imágenes de unos tumores malignos de orofaringe, ¿no es cierto? Los carcinomas de región amigdalina, el carcinoma de región posterior de faringe, y acá, por ejemplo, vemos un carcinoma del seno piriforme a nivel de laringe de hipofaringe, ¿no? Y listo, chicos, eso es todo. ¿Alguna pregunta que tengan?